habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Para aquellos que no saben, estamos estudiando Juan, estamos haciendo una serie de este hermoso evangelio. Hay mucho ruido por ahí entra de la calle. Gracias. Y hoy vamos a terminar, Dios mediante, el capítulo 5. Habíamos visto, cuando comenzamos a estudiar este capítulo, el milagro del Señor en Betesda, cómo Él sanó al paralítico que hace 38 años estaba postrado en una camilla. Y cómo esto había generado el repudio, el odio de los judíos de la época, pues el Señor no solo había sanado al paralítico de Betesda, sino que lo había hecho en un día sábado, un día de reposo. Esto provocó el odio de los judíos, incluso más porque el Señor se hizo llamar a sí mismo Dios, una declaración que Él les da. Por ello leemos que procuraban matarlo. Pero ante esta acusación que los judíos le hacen al Señor Jesucristo, el Señor Jesús da una respuesta, que ya la empezamos a ver el domingo pasado, del capítulo 19 en adelante. Y lo que vamos a ver hoy no es sino parte de esa misma respuesta, pero podríamos decir que es una segunda parte. El Señor Jesús, en la primera parte de la respuesta, allí en el versículo 19, Él empieza dando un testimonio sobre sí mismo. Así es que nuestro sermón pasado, en el título de nuestro sermón pasado, vimos Dios es Jesús, su testimonio. Hoy vamos a ver Dios es Jesús, los testimonios externos. Vamos a ver que en esta segunda parte, Cristo muestra una evidencia clara de quién es Él, una evidencia, si se quiere, externa, por medio de los testimonios que vamos a nombrar. La porción que vamos a estudiar hoy es del versículo 30 al 47. Y mis hermanos, no es que Jesucristo, no es que el Señor, el Hijo de Dios, del Dios viviente, tenga la necesidad de mostrar estas pruebas para que quede evidenciado que Él es el Cristo, sino que a causa de la condición del hombre, a causa de la dureza de su corazón, lo hace. Es por causa de la incredulidad de los hombres. Así que los animo a abrir sus Biblias allí en el capítulo 5. Vamos a leer la porción que vamos a estudiar hoy. Del versículo 30 al 47. Dice la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las palabras que el Padre me dio para que cumpliera las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a éste vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo,
mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer recibiendo la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y sus escritos no creéis. ¿Cómo creeréis? Y si sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a ver y a dar una breve introducción de estos testimonios externos en los primeros 2 versículos. Y luego vamos a pasar a analizar a partir del versículo 32 las pruebas de esta deidad. El testimonio de Dios, el de Juan el Bautista, la evidencia de las obras del Señor Jesucristo y la palabra de Dios que testifica, por supuesto, que el Señor Jesús es quien dice ser, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá vamos a empezar, haciendo notar lo siguiente. En el versículo 19 que habíamos visto el domingo pasado, al igual que en este versículo, aquí en el versículo 30, el Señor vuelve a hacer énfasis en que Él no puede hacer nada por sí mismo. De esta manera, Jesús está mostrando la sujeción al Padre. No es que Jesús no pueda hacer nada por sí mismo, sino que muestra la sujeción al Padre. Él muestra a estas personas de dónde estaba viniendo, del cielo, enviado por Dios Padre. Y también deja en evidencia la unidad que tiene con Él. Algo que ya quedó evidenciado en la primera parte de la respuesta, como habíamos visto el domingo pasado. Pero nos dice el Señor, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Como dijimos, esto no hace sino mostrar la sujeción y la obediencia del Señor Jesucristo al nacer bajo la ley de Dios. Ellos son un mismo Dios, el único y verdadero Dios trino. No hay desavenencias, desacuerdo, la unidad es perfecta. En el capítulo 10, en el versículo 30, cuando veamos más adelante, el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. No es que la voluntad de Cristo sea distinta a la de Dios y por eso nos diga que Él está sujeto a la voluntad del Padre. ¿Se entiende? Pero esto es muy rico para nosotros, mis hermanos, este versículo 30, todo lo que nos muestra, porque al ver nosotros esta unidad, esta sujeción de Jesús al Padre, estamos viendo llevarse a cabo el pacto de redención que celebraron en la eternidad pasada Dios Padre y Dios Hijo. Estamos viendo ese pacto que celebraron para salvar a los escogidos de la condenación eterna, por la sola voluntad y gracia de Dios. El Mesías, el enviado del Padre, quien voluntariamente se ofreció para ser sacrificado, nació en este mundo bajo la ley de Dios para dar su vida en rescate por muchos, para cumplir perfectamente esta ley en total sumisión y dar su vida en rescate por muchos. Y esto debería llenarnos de gozo, mis hermanos. Para que su obediencia y su justicia perfecta nos fueran imputadas a nosotros, todo esto debía acontecer. Es hermoso ver en pasajes como esto cómo la obra de Dios va llevándose a cabo a lo largo de toda la Biblia. Pero ahora, Cristo, quien dio testimonio de sí mismo, diciendo quién era Él delante de estos judíos, aquí en el versículo 31, es algo muy llamativo. Él nos dice que si da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero.
Yo les voy a pedir que me acompañen por un momento al capítulo 8, más adelante, versículo 13, y la primera parte del versículo 14. Dice la palabra del Señor: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Pero aquí en el versículo 31 nosotros leemos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Hay acaso alguna contradicción en esto? De ninguna manera, y lo vamos a explicar por qué. Los judíos eran muy conocedores de la ley de Dios. Podemos decir que eran ciegos y que no la entendían, sí, pero eran muy estudiosos y conocían de memoria gran parte de las Escrituras. Moisés había dado instrucciones al respecto. Había leyes sobre el testimonio. Allí vemos en Deuteronomio capítulo 19, en el versículo 15, justamente sobre estas leyes del testimonio, que se nos dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora bien, estas leyes eran para ser usadas desde un punto de vista judicial. Pero los fariseos, los judíos de la época, lo usaban para todo el ámbito, para todo ámbito, incluso el religioso. Entonces, para ellos no bastaba que una persona dijera algo de sí mismo, sino que otra asegurara que eso era verdadero. Es por ello, mis amigos, que los maestros o personas que tenían un mayor testimonio de los hombres era de alguna manera una persona más respetada y más aceptada por los demás hombres. Los hombres necesitamos del testimonio de los hombres para ser aceptados de entre los hombres. Eso es algo fácil de demostrar. Hoy en día, sin ir más lejos, cuando nosotros presentamos algún currículum o algo, ponemos ciertas referencias para que otros hablen de nosotros. El hombre necesita del testimonio del hombre. En alguna medida lo necesita, pero Dios no necesita del testimonio de los hombres. ¿Me están siguiendo? Bien. Ahora bien, la respuesta o las palabras que vemos aquí del Señor en las Escrituras están dirigidas siempre al corazón de sus oyentes. Todo es transparente delante de Dios. El Señor sabía qué había en el corazón de estos hombres. Es por eso que nos encontramos con estas palabras. Es muy probable que los judíos hayan estado pensando en Deuteronomio o algún otro pasaje que haga referencia a los testigos. Y el Señor de esta manera le contesta lo siguiente: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Como diciendo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio, según vosotros, no es verdadero. ¿Se entiende? No es que haya alguna contradicción al respecto, sino que el Señor está yendo al corazón de estas personas. Ustedes lo dicen, pero no es que sea así. Y más adelante, cuando veamos el capítulo 8, vemos que allí, a la luz de ese pasaje, aclara y trae luz también a este. Ahora bien, a partir del versículo 32 en adelante, nosotros empezamos a ver estas pruebas de la deidad, los distintos testimonios, que no hacen sino afirmar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos al versículo 32. El Señor dice: otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero.
Algo que seguramente a ustedes, como a mí, les ha llamado la atención es esta palabra otro. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor con este otro? Por los versículos 36 y 37, que vamos a ver más adelante, nos podemos dar cuenta de que este otro es Dios Padre, es a quien está haciendo referencia. Es allí donde, en el versículo 37, donde el Señor cierra la idea. Probablemente los judíos estaban pensando en Juan, cuando Él les dijo, otro es el que da testimonio de mí, otro testigo, otro hombre. Como dijimos, el Señor habla muchas veces conforme al corazón de los hombres, motivo por el cual, dentro de su exposición, cuando Él comienza a hablar, coloca en medio el testimonio de Juan. Pero luego vamos a ver que vuelve sobre quién es ese otro. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Si recuerdan, cuando estudiamos el capítulo 1 de Juan, habíamos visto el testimonio de Juan el Bautista, allí en los versículos 19 al 28. Juan había testificado acerca de Jesús, sobre quién era Jesús, y había dicho la verdad sobre él. Testimonio de Juan, al que nos podemos remitir, capítulo 1. Aquí Jesús les está diciendo a los judíos, lo que dijo Juan es verdadero. Igual yo no necesito testimonio de hombre alguno para apoyar lo que les estoy diciendo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Síganme con la vista en el pasaje 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Juan es solo un hombre. Y si les dije sobre su testimonio, es para que ustedes se arrepientan, crean y sean salvos. No por causa de mí, sino por causa de ustedes. Última parte del versículo 34. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Es como decirles, ¿quieren un testimonio? ¿Quieren el testimonio de un hombre? Están pensando en Juan. Juan decía la verdad acerca de mí. Aquí tienen el testimonio de Juan. Créanle a Juan. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Aquí el Señor vuelve haciendo referencia a ese otro del que hablaba en el versículo 32. Dios Padre. En los versículos 32 al 37, dentro de estos versículos, Jesús encierra el testimonio de Juan el Bautista entre los versículos 33 y 35. Pero luego quiere dejar bien en claro quién es ese otro distinto a Juan, quien lo nombraba en el versículo siguiente. Es a quien él se estaba refiriendo cuando comenzó la exposición. Es tal cual como cuando nosotros estamos hablando, estamos nombrando a una persona, por dar un simple ejemplo, pero en eso, en el ver la cara de nuestros oyentes o algo, nombramos a otra persona haciendo referencia a ella. ¿Se entiende? Es como que yo diga, sí, Pablo es un buen trabajador, es excelente. José, a quien ustedes habían llamado, es muy bueno también. La verdad que lo podemos tener en cuenta. Pero Pablo, y vuelvo otra vez al inicio, entonces estoy haciendo como un sandwichito de información ahí para que ustedes tengan información al respecto. ¿Se entiende? Es eso lo que está haciendo el Señor aquí. Ahora bien, Jesús les dice que el Padre le dio obras para que Él las cumpliera. Disculpen. Aquí vemos las pruebas de las obras. Estas obras son las señales y milagros que el Señor hacía. Nicodemo, allí en el capítulo 3, le dijo al Señor una verdad, o dijo una verdad, la cual nosotros nos valemos. Rabí, le dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él.
Esto es una verdad. Estas señales que el Señor hace son una clara evidencia de que Él viene de Dios. Además, el Padre da testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo, versículo 37. Y aquí, mis hermanos, tenemos el testimonio que verdaderamente importa y vale, del cual, si se quiere, lo podemos decir así, se desprenden los demás testimonios. Este es el testimonio por excelencia. Se trata de lo que dice Dios y no lo que dicen los hombres acerca de Él. Lo que importa es lo que Dios dice, no lo que nosotros pensamos o creamos que es. Lo que importa es lo que Dios dice que es, no lo que nosotros decimos que es, moldeando todo a nuestra medida corrupta. No se trata de nosotros. Por dar un ejemplo, no vale más el testimonio del Papa por sobre el testimonio de Dios. Pero si el Papa lo dice es palabra santa. Lo hemos escuchado 1.000.000 de veces por ahí. Y el hombre prefiere creerle al hombre y no a Dios. Prefiere creerle al hombre antes que a Dios. Creerle al hombre, aunque esté en contraste con lo que Dios dice, sea contradictorio. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 5, y vamos a ver lo que el versículo 9, del versículo 9 al 12 nos dice. 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Capítulo 5, versículos 9 al 12. Dice la palabra del Señor: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto tiene que ver, mis hermanos, con lo que Jesús dice justamente a continuación, versículo 38. Y los siguientes también. Él le dice: no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a mí, a Cristo, a este vosotros no creéis. Y como nosotros sabemos, mis hermanos, quien no es de Dios no entiende las cosas que son de Dios. Solo el Espíritu es quien discierne las cosas espirituales. No se pueden discernir por medio de la carne. El entendimiento humano no lo puede hacer. Es el Espíritu de Dios morando en el creyente quien discierne las cosas que son del Espíritu. Simplemente no lo pueden ver, aunque lo tengan en la cara, como estos judíos que estaban hablando con el mismísimo Salvador. Juan capítulo 10, versículos 24 al 30. Yo se los voy a leer para que no nos demoremos buscando. Dice la palabra del Señor: y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo tendrás nuestra alma en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le respondió Jesús: os lo he dicho y no creéis. Él estaba diciendo: yo soy el Cristo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. De más claro está lo que el Señor les está queriendo transmitir a estas personas. Incluso teniendo todas estas evidencias no podían verlo. ¿Se entiende? Las Escrituras también son prueba fehaciente de que Jesús es el Cristo. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas hay vida eterna. Es cierto. Pero aquí, mis hermanos, quizás más acertadamente, algunos traducen esta palabra escudriñar como en un indicativo continuo, como escudriñando. ¿Por qué? Primero veamos que la traducción sería la siguiente: estáis escudriñando las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Los judíos estudiaban la palabra de Dios. El Señor no les está mandando a leer las Escrituras para que ellos se informen, sino que Él les está diciendo: ustedes que leen, que escudriñan la palabra de Dios, ¿no ven que las Escrituras hablan de mí? Aunque ustedes sean excelentes estudiantes de las Escrituras, si no me ven allí, no tendrán vida eterna. Es por eso que Él continúa diciendo, versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No se van a salvar de la condición eterna por ser buenos estudiantes, por cuanto crean que saben de la ley, por cuanto crean que guardan la ley de alguna u otra manera. No. El Señor Jesús les está mostrando claramente que no son sus obras las que los van a salvar, y ya vamos a ver más adelante. Pero vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 16, y veamos lo que Pablo le dice allí para traer más luz a esto, a los Gálatas. Dice la palabra del Señor: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Hoy cantábamos justamente eso lo tengo acá. Cuando cantamos el himno de Roca de la Eternidad, este hermoso himno, que nos dice: aunque fuese siempre fiel, sabemos que el hombre no es fiel, pero aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, dice, del pecado no podré justificación lograr. Del pecado no podré justificación lograr. Continúa: solo en ti, Jesús, teniendo fe, deuda tal podré pagar con el Padre. Qué hermoso himno que cantamos hoy. Y quería tenerlo a mano. Romanos capítulo 3, versículo 20 también nos dice: por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que lo conocen muy bien: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria de los hombres no recibo, dice el Señor. Gloria de los hombres no recibo. Mas insiste y les recalca, versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ustedes no son de mis ovejas. Es evidente, mis amigos, mis hermanos, que si el amor de Dios hubiera estado en sus corazones,
ellos habrían aceptado el testimonio de Dios y habrían creído en el Hijo. ¿Por qué? Sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Y nada puede arrebatar las ovejas de la mano del pastor de pastores. Nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sus ovejas conocen su voz. Evidentemente el amor de Dios no estaba en estas personas. Mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido del Padre, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Versículo 43, primera parte. Y presten atención a lo siguiente. Ellos le están diciendo mentiroso al Dios mismo en quien están creyendo. Pongámoslo entre comillas. Al decirle mentiroso a Jesús, le están diciendo mentiroso a Dios Padre. Hoy leímos, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Ven cómo es claro? Y a pesar de los poderosos testimonios y de las pruebas enumeradas, en los versículos 32 en adelante, estas personas insisten en la dureza de su corazón y en la incredulidad. Judíos lo siguen rechazando. Esto se llama ceguera. Ellos no podían ver. Con todo lo que el Señor les dijo, a Él no le creían. Pero prestemos atención, parece irónico. Versículo 43, segunda parte. Si otro viene en su propio nombre, a este reciben. Es como decir, pero no cabe en una mente. No le creen a Él. Con el testimonio de Juan, con el testimonio del Padre, con el mismísimo testimonio de Dios, con las pruebas de las obras, los milagros que Él ha realizado, pero a cualquiera que venga en nombre propio, a este reciben. Estos que vienen en su propio nombre son ciegos, guías de ciegos, falsos maestros, que guían y encaminan a la gente en el error y los hacen caminar por senderos de muerte, mis hermanos. Quizás suene chocante esto, pero es así. Por un camino de muerte, porque exaltan al hombre, enaltecen sus propios nombres. Ellos no tienen en cuenta a Dios. Los judíos de la época, si se quiere, los rabinos de nombre, si los quieren llamar así, entre ellos se exaltaban. Tenían una mayor estima de sí mismos que la que debían tener. Y los recibían como a grandes hombres de la religión que eran capaces de ganarse el cielo cumpliendo la ley de Dios y enseñando a otros a ganarse también el cielo. Los recibían así como grandes hombres de Dios. Pero no pueden ver su miseria. Lo mismo que hoy, maestros en la actualidad, no pueden ver su miseria. No ven que son polvo, un montón de huesos secos y sin vida. No ven su condición, despreciables, no ven la podredumbre que hay en su corazón. Ellos nunca hablarían de Dios con temor como hablaron los hombres de Dios a lo largo de toda la historia. Y vemos que hoy en día es así también, no lo siguen haciendo. Pero esos grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, humillados, considerándose nada al ver su condición, no hablaron sus propias palabras, sino las palabras del Señor. Vemos en los profetas cómo comenzaban sus declaraciones. Dice el Señor, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y eran las primeras palabras que ellos pronunciaban. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, escuchen a Dios, escuchen lo que Dios tiene para decir, créanle a Él. Yo soy solo un pregonero
un miserable pecador redimido por obra y gracia de Dios. Eso es lo que somos. No oramos irreverentemente y decimos gracias, Señor, porque no soy como este publicano. El genuino cristiano, si pudiera meter su cabeza en tierra cuando está orando, lo haría. Porque él se ve cómo es delante de Dios. Cuando nos consideramos ante el Dios Todopoderoso, Creador, 3 veces santo, misericordioso, y son solo algunos de sus atributos, y vemos quiénes somos realmente, no podemos sino caer, mis hermanos, a los pies de nuestro Señor, llorar amargamente al ver los pies hermosos de nuestro Salvador clavados en la cruz. Pero hay aquellos que no ven eso, no ven su condición perdida. Aquellos que han visto su condición perdida a lo largo de la historia, esos hombres que nosotros, a los cuales leemos hoy y de los cuales hemos escuchado, incluso muchos de los que no hemos escuchado, y vieron la necesidad de Cristo, vieron la necesidad del Salvador. Jamás tuvieron la altanería o el orgullo con que estos hombres se paraban delante de Cristo y lo acusaban. Estos solo buscaban la alabanza de los hombres y no la que viene de Dios. El Señor los acusa, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, recibiendo la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No se humillan porque no saben quiénes son. Ellos se ven como grandes hombres de la fe. Quieren agradar a los hombres y que los hombres hablen bien de ellos y los exalten por sobre los demás hombres. Estas personas quieren lo que la corrupción de la carne le exige a todo hombre mundano: poder y reconocimiento. Yo quiero un nombre que sea por los demás hombres y me llamen por ese nombre. Entrar a un lugar y decir yo soy tal persona. Fíjense, cuando tocamos el orgullo de los hombres pasa eso. ¿Cómo va a venir este a decirme esto? Eso queremos, un nombre que sea por los demás hombres y que nos llamen por ese nombre. Queremos ser reconocidos, queremos poder. Recuerden al hermano cuando nos preguntó, hablando del testimonio de Juan, cuando fueron los judíos y le preguntaron: ¿qué dices tú de ti mismo? Esta misma pregunta nos hizo a nosotros: ¿qué dicen ustedes de sí mismos? Pablo, allí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, nos dice: ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que se crea sabio, mis hermanos, hágase ignorante. El que se crea sabio, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez contra Dios. Cristo es el único camino para buscar la gloria que viene de Dios. Esta es la alabanza que el hombre debe buscar. No la de los hombres, sino la de Dios, a fin de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 2, versículo 29, que el verdadero judío es aquel cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. No buscamos la alabanza de los hombres, sino de Dios.
Y de hecho, mis hermanos, el propio nombre judío, que proviene de Judá, significa alabado. Pero la clase de honor que buscaban los judíos procede de una fuente corrupta, de su propia carne. Ser alabados por los hombres. Buscan exaltarse a ellos y no a Dios, hablando de los hombres y no de Dios. Hoy vemos en muchos lugares estos falsos maestros, estos predicadores que exaltan al hombre o que ponen en el centro de la predicación al hombre y no a Dios. No predicamos al hombre, mis hermanos. Predicamos a Cristo y a este crucificado por causa del hombre, a fin de que estos crean y sean salvos de la condenación eterna por su maldad. A diferencia de estos falsos maestros, no puede creerse alguien, si lo ponemos entre comillas, quien predique la palabra de Dios. No puede creerse alguien, porque lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es un pregonero que no habla ni siquiera sus propias palabras. Un mensajero del rey, si lo queremos poner así. Con respecto a esto, John MacArthur dice: la gloria que es de Dios alumbra el rostro de Jesucristo. Este es el evangelio de la gloria de Cristo. Quien no busque el honor y la gloria que viene de Dios en Jesucristo, se hace culpable por su ignorancia y será juzgado con severidad. Palabras fuertes para el hermano John. Ahora bien, versículos 45 al 47. Ellos hasta allí estaban creyendo que Jesús los estaba acusando por lo que les estaba diciendo, pero el Señor les dice: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mis amigos, no me quiero imaginar las caras que tenían los judíos cuando el Señor les estaba diciendo que Moisés era quien los iba a acusar delante del Padre. Ellos apelaban una y otra vez a Moisés, creyéndose discípulos de Moisés, a quien tenían como un líder, un guía. Y ahora el Señor Jesucristo les estaba diciendo: es Moisés quien nos va a acusar. Es como, no podemos imaginarnos la reacción en esos hombres, la cara que tenían. Pues ellos se jactaban diciendo: discípulos de Moisés somos, y constantemente en sus conversaciones estaban citando a Moisés para defender su doctrina. Y el Señor les dice: el mismo Moisés, el cual es objeto de su esperanza, a cuyos escritos ustedes apelan, él mismo los acusa. Porque de mí escribió él, y ustedes no le creéis, no me veis en sus palabras. No ven los pecadores que son y la necesidad que tienen del Salvador. Cuando estudiamos el capítulo 1 de Juan, vimos allí en el versículo 17, la palabra del Señor nos decía: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por la ley nosotros conocemos que somos pecadores y condenados. Pero la justicia de Dios nos es imputada por la sola fe en Jesucristo, a fin de que ya no seamos condenados,
porque por las obras de la ley no vamos a ser justificados. Pablo se habrá cansado de decir esto en sus tiempos, que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No podemos en nuestra carne agradar a Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos enemigos de Dios. No podemos tomar una decisión por Dios, no podemos elegir a Dios. Necesitamos del Salvador. Esto es lo que Jesús les está queriendo decir. Si ustedes le creyeran a Moisés, sabrían que son muertos y que la misma ley los condena al lago de fuego. Verían su condición, escucharían mi voz. No hay nada que puedan hacer por ustedes mismos. Vean, arrepiéntanse y crean que yo he venido a redimir a los hombres de sus pecados y a darle vida eterna. Amén. Pero estos hombres evidentemente no lo veían. Y para ir concluyendo, mis amados, quiero dejarles algunas reflexiones que pueden ser de aplicación para su vida. Ustedes seguramente vieron otras en sus estudios, pues con certeza podemos decir que el Señor habla a nuestras vidas directamente, a todos como iglesia y también a cada uno en particular. A mis hermanos en Cristo digo, Pedro allí en la primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 15, nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Estén siempre preparados para presentar esa defensa. Y esta porción que estudiamos hoy, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo nos enseña a ser apologética, a defender nuestra fe. Como también vemos estas enseñanzas a lo largo de toda la Biblia. Pero aquí particularmente en el día de hoy hemos visto evidencias claras sobre quién es Jesús. Vimos el testimonio del Padre, también el testimonio de Juan, la prueba de las obras que realizaba Cristo, las Escrituras mismas. Y esto, mis hermanos, debe llevarnos a humillarnos aún más y a pregonar las buenas noticias que el Señor Jesús nos mandó a hacerlo, a trabajar para la expansión de su reino. Como dice su palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de las buenas noticias. Amados, estemos preparados y estemos firmes. Ante todo, estad firmes, como nos dice su palabra. El enemigo es poderoso y este mundo odia a quien nosotros amamos. Debemos atesorar en nuestro corazón estas hermosas y valiosas pruebas que la palabra del Señor nos presenta hoy. Las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son suficientes. Ellas hablan por sí mismas. No necesitan del testimonio de otro hombre. Estas pruebas son una evidencia clara de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este mundo muchas veces dice creer en Dios, pero no creen en su testimonio acerca de su Hijo. No existe tal cosa de yo creo en Dios, pero para mí Jesucristo no es su Hijo. Lo habrán escuchado por ahí. Que nos dicen, sí, Él solo fue un profeta más, un buen hombre que vino a cambiar las cosas en este mundo, un ejemplo a seguir, un amigo fiel. Sí, mis hermanos, el Señor fue todas estas cosas, pero por sobre todo esto es Dios Salvador. Quien crea en Él vivirá para siempre en las abundantes riquezas de la gracia de Dios, las moradas que Él preparó de antemano para sus hijos, para sus escogidos.
La diferencia, mis amigos, mis hermanos, entre creer en Dios y creerle a Dios es la misma diferencia que existe entre el cielo y el infierno. Muchos pueden decir creer en Dios, muchos de hecho dicen creer en Dios. Pero si les preguntamos si le creen a Dios, creen en su testimonio, probablemente no estén tan de acuerdo. Y creer en Dios no es lo que te hace salvo, sino creerle a Dios, al testimonio que Él da sobre su Hijo. Porque en Él está la vida. Cristo es la vida. A ti, mi amigo, mi amiga, te digo esta mañana, si hoy estás aquí sin Cristo, espero de todo corazón y ruego a Dios porque haya abierto tus ojos. Las evidencias son claras. Solo en Él hay salvación, solo en Cristo. Arrepiéntete y ve a Él. Puede que Dios te haya mostrado cuál es tu verdadera condición esta mañana. Esa condición caída de enemigo. O puede que al igual que los judíos todavía estés demandando pruebas y señales, estés esperando que algo milagroso pase en tu vida para creer. O que te caiga algún tipo de información en sueño, no lo sé. Pero no es así como a Dios agradó salvar a sus hijos en este siglo, sino solo por medio de la locura de la predicación de la palabra. Hoy Dios te está hablando, mi amigo. Tienes su palabra para creer. Busca, escudriña, escucha. Allí hay vida eterna. Amén. Vamos a orar. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel.